Bueno, pues aunque en el programa estaba previsto la intervención ahora de Ana Requena, como ella nos la envía grabada y vamos a proyectar un vídeo, hemos considerado que podíamos modificar un poco el programa para que ahora se dé el espacio del coloquio con las dos intervenciones de Susana y de Patricia, y directamente os damos la palabra. Bueno, a mí me gustaría, me ha encantado que saques a relucir y que sea algo cada vez más visible la hiperresponsabilización a la que estamos sometidas las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes. Bueno, pues nada, os damos la palabra. Yo creo que hay un micrófono de sala. Pues nada, si queréis, vamos anotando en un principio las preguntas. Tenemos tiempo, o sea que vamos fenomenal de tiempo. Por allí. Me ha encantado escucharos a las dos, y te identificas con todas las cosas a raíz de la vida con los hombres de mi vida y eso. Y una época en que la mujer que tenía que ser mucho, tenía que abarcar todo, ser la súper, trabajar fuera, trabajar dentro, estar guapísima y estar siempre todo, controlando todo. Y entonces dije un día, viva la imperfección, que quiero ser imperfecta. Pues así es como me parece a mí la historia esta, ya llegando a mayor. Venga, gracias. Gracias. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ya que estamos pocos hombres, pues que hable un hombre por lo menos. Bueno, mira, yo quería plantear una cosa a Susana, que me ha parecido interesantísima su intervención. Has planteado algunas cosas interesantes, testimonios concretos, ¿no? Has hablado un momento de cuando una mujer hablaba de cómo es posible que un compañero de militancia te acose, o cómo es posible que un profesor de yoga se comporte así, o cómo es posible que un fotógrafo viajado por todo el mundo con mucha intensidad vital pues se comporte así contra una mujer, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no crees un poco que el feminismo se ha basado demasiado en la ideología, en la búsqueda de ese hombre, cuando en realidad esa nueva masculinidad tendría que ser un hombre que acepte en su línea vital el compromiso con la mujer, el respeto, la complicidad con la mujer, al margen de ideologías? Quiere decir que es preciso que ese nuevo hombre lo tenga aprendido al margen de su ideología. Es un poco la idea que quiero plantearte, porque efectivamente ahora, como se ha planteado en las dos intervenciones, están cambiando las cosas, están cambiando los hombres, pero resulta que las mujeres os estáis encontrando con ese supuesto hombre de izquierdas, o ese supuesto hombre que debe comportarse de cierta manera, y resulta que no lo hace, porque quizás le falta en su línea vital aprender y asumir ese respeto hacia la mujer. Era un poco lo que quería plantear. Sí, a ver si es lo que yo entiendo. Cuando la sorpresa es... ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Ahora? Cuando la sorpresa y el impacto es con el tipo de hombres que yo... el de izquierdas, el progresista, el feminista, es porque con otro tipo de hombre no hay sorpresa. O sea, quizás es lo que esté cambiando también. Sí, pero te quiero decir que el impacto es porque se espera, no es por la ideología, que mujeres de izquierda esperan de los hombres de izquierda por la ideología de izquierda, sino porque eso supone un cambio, es decir, para hombres de derechas y orgullosos, no sé si derechas, pero digo, orgullosamente machistas, no hay sorpresa, no hay impacto. De lo que se espera es, y no se espera por ingenuidad, cuidado, esto es lo que se está mostrando, que si tú eres amplio de criterio, tienes vida, mundo, y tienes valores de izquierda, entre comillas, esto supone vínculos igualitarios con las mujeres. Y yo creo que es un error
tanto que están cometiendo las mujeres que son las que después se sorprenden y sufren esto, como de muchos hombres que se creen de verdad que por ser esto que yo decía, hay hombres que son muy éticos con la defensa de muchos derechos, derechos de humanos o del planeta, y sin embargo, bueno, esto es histórico, ¿no? Y sin embargo, las relaciones con las mujeres no incluyen la ética ahí. Si se pueden sentir buenos hombres, algunos lo llaman nuevos hombres buenos, aunque no sean éticos con las mujeres. Esto está como permitido dentro, o consideran que puede ser esto. Entonces, la sorpresa no viene por las ideologías, sino porque se espera de determinados hombres. De los otros no hay sorpresas, es decir, ya hace mucho que hay muchas mujeres dicen, virgencita, virgencita, sálvame de los igualitarios, que de los otros me salvo sola. Te quiero decir, ahí no hay ninguna sorpresa. Lo que sí es cierto que hay mujeres que comienzan a decir que después de una experiencia frustrada con un compañero sentimental, que se esperaba otra cosa por igualitario, por feminista y todo esto, están encontrando en otro tipo de vínculos con hombres que no van ni de igualitarios, ni de feministas, ni nada, pero que tienen una ética que les permite ser de otra manera. Por eso aquí pero hoy lo que estamos analizando es qué está pasando con esas nuevas masculinidades, ¿no? Es decir, y la revisión de lo que hoy pareciera ser que la única posibilidad de trabajar con hombres es desde esas nuevas masculinidades. Creo que después nos van a explicar mucho más esto que estoy diciendo. Pero y que se ha entendido que si tú cambias todo este tipo de cosas, cambian los vínculos con las mujeres. Y esto no es así, pero insisto, no es que ve con la ideología de izquierdas o de derechas, sino que se supone para ciertas ideologías que esto había cambiado. Pero por eso la sorpresa y el impacto. De los otros no hay impacto. Yo es que quería preguntaros porque, a ver, yo trabajo mucho realizando talleres para identificar estereotipos inconscientes que nos llevan a estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando os oigo hablar, pienso eso, que es muy complicado, o sea, porque al final es muy inconsciente, está tan arraigado en nuestra cultura y en nuestra educación, que es muy complicado saber que tú tienes esa preponderancia en esas relaciones de poder, ¿no? Entonces, para mí, o sea, quería preguntaros cómo acercarnos a las personas para hacerlas conscientes de esto. No solo a los hombres, sino también a las mujeres, ¿no? Porque en nuestros comportamientos femeninos tenemos muchísimos micromachismos que hacen que continúe la perpetuación de esta cultura patriarcal, ¿vale? Y es muy complicado una sociedad en la que aparentemente todo es muy igualitario porque tenemos los mismos derechos, ¿vale? Porque además donde nos relacionamos, nuestra clase socioeconómica es una clase media, ¿no? ¿Cómo llegar a las personas para hacerlas conscientes de esto? ¿Vale? Porque no es una cuestión de ideología, sino de educación y de ética, ¿no? Entonces, es verdad que en la ideología de izquierdas hay un movimiento que para mí también es un avance, porque al final es un poco ponerte en cuestión, ¿no? Pero es tan complicado, evidenciar que en una sala de reuniones la palabra de un hombre es mucho más importante que la palabra de una mujer. Es que ni siquiera las mujeres somos conscientes de eso en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo hacemos esto evidente para poder trabajar con las personas e ir cambiando las cosas poco a poco? Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la cuestión de las relaciones de poder y poder visibilizarlas va más allá de pensar en estereotipos, porque a veces los estereotipos también
nos dificultan pensar el poder, porque pensamos que si yo tengo determinadas características concretas o rasgos de personalidad, o esta idea de que las mujeres son, no sé, cariñosas, pero igual no la tengo, y sin embargo estoy reproduciendo posiciones desiguales. Esto es muy complejo, tiene que ver con procesos de construcción subjetiva, inconsciente, ¿no? Cómo vamos construyendo nuestra identidad en términos más autónomos o más autorreferentes, como suele darse o fomentarse en el caso de las posiciones masculinas, o más vinculados, más en vínculo o de reconocimiento de los otros. Estos son procesos muy tempranos y muy complejos y sobre todo inconscientes. Que puede alguien tener un estereotipo igualitario, pero a la vez sentirse el centro de la conversación, sentir que tiene el criterio de la verdad, es autorreferente y no da espacio a la otra persona a que quizá yo estoy equivocada, igual puedo aprender de ti. No, yo tengo la razón, explícame por qué, ¿no? O sea, haz tú el esfuerzo. Eso no tiene que ver con estereotipos, pero va más allá, ¿no? Son como formas de construcción, posición subjetiva. Y luego también, ¿no? Yo creo que hay que hacer visible cómo funcionamos desde otro enfoque más academicista, ¿no? Pero con toda la cognición implícita, ¿no? De que efectivamente si yo la voz de una mujer, ¿no? Automáticamente es probable que le atribuya menor valor sin darme cuenta, ¿no? Y que además evalúe de forma distinta, actúe de forma distinta y recuerde de forma distinta. Yo creo que hacer visible esos procesos y poner ejemplos ayuda. Luego ya más cómo trabajar, yo creo que a la tarde en los talleres también intentarán mostrar, ¿no? este tipo de intervención y cómo se hace para descentrar a alguien y sobre todo descentrar a muchos hombres de esas posiciones en las que les cuesta vincularse de forma equivalente con las mujeres. No sé. Yo de cualquier manera querría agregar, esto que tú dices ya hace muchísimos años que se está trabajando, cuando se trabaja con las mujeres y todo el proceso que trabaja, pero yo veo que sigue habiendo confusiones, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres también hacemos micromachismo y este tipo de cosas. Creo que falta aclararnos todavía muchas cosas porque, a ver, no es lo mismo manipular para sostener un lugar de poder, que inclusive esto que decimos, las mujeres tenemos buena mano izquierda, no sé qué, para lograr que se me reconozca. No son los mismos los objetivos. O sea, lo que tú dices, yo supongo que se refiere a esto, es decir, nosotras, primero, no tenemos que ser ni santas ni buenas para tener reconocido nuestro lugar existencial, y no somos ni santas ni buenas, pero digo, lo que tiene la manipulación del micro, del macro y del machismo, tiene un objetivo que no es, primero, si tú tienes un lugar de poder y manipulas o lo que sea para preservar ese lugar, es un objetivo que hay que trabajarlo de una manera. Ahora, si lo que tú tienes es no tienes reconocido tu lugar existencial y vas de frente o vas por izquierda o vas por lo que sea, es otro objetivo. Lo que tú tienes que aprender es que tienes que reconocer ese lugar existencial. Lo que pasa que en lo relacional, si no te lo reconocen, es muy complicado, y algunas deciden ir por donde se pueda, pero tienen objetivos totalmente diferentes, no se puede trabajar de la misma manera. Sí, por supuesto, sí, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que yo creo que esos comportamientos, ese poder del hombre, ¿vale? A veces es también muy inconsciente. O sea, sí, claro. Es a lo que voy, claro. ¿Vale? Entonces, en esos procesos, las mujeres también estamos allí en esos procesos inconscientes que no nos dejan ver muchas veces. Yo he hecho muchísimos talleres con mujeres en los que empezamos a hablar y en una situación aparentemente muy igualitaria, ¿vale? Donde todos tenemos un salario más o menos normal, unas condiciones bien, o sea, ellas mismas dicen, yo no he tenido ninguna situación desigual. Estoy hablando de porcentaje, en un porcentaje donde hay un 20% de mujeres, un 80% de hombres, no he sentido ninguna situación desigual, ¿no? Y a lo largo de la conversación empiezas a averiguar cosas, aparece el paternalismo, mi compañero me cuida, si te cuida no te mete en el barro, no te da un proyecto, por eso luego los números son como son, y en este caso pues no hay mujeres en posiciones de poder, ¿vale?
pero esos procesos son muy inconscientes y para mí lo complicado es hacerlos conscientes y en el hombre y en la mujer. Entonces ese proceso de poder también yo creo que en el hombre muchas veces es muy inconsciente. Claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que, como decía antes Patricia, ¿no? Es decir, que lo que no es violencia es igualdad. Aquí lo mismo, lo que no es inconsciente es consciente. Yo creo que son procesos donde de inconsciente hay partes que sí, hay partes que no. De cualquier manera, a mí lo que me parece importante en la jornada de hoy es que desde la inconsciencia a la conciencia, o de los que ya son conscientes o lo que fuere, lo que se está mostrando es que el proceso por el que están trabajando con las nuevas masculinidades no lleva a que tomen conciencia y luego cambian. Toman conciencia y persisten. Entonces, lo que hacen es otra manera de mantener ese lugar, porque tampoco ya son las mujeres que le van a estar esperando con las zapatillas cuando llegan a casa. Pero más allá de qué son digamos, qué nivel de conciencia o inconsciencia tienen de esto, lo que yo creo que tenemos que ir viendo es qué está pasando con el trabajo que se está haciendo con hombres. Pasan a tener conciencia, pero ¿y qué pasa con eso? ¿Por qué luego de tener conciencia, es decir, esto de trabajar las expresiones de las emociones y todo eso, está llevando a que los hombres tomen conciencia y cambien las relaciones de poder con las mujeres? ¿O toman conciencia y son mejores hombres para ellos mismos, mejor calidad de vida, mejor todo esto? Si yo creo que el análisis que estamos haciendo hoy es, más allá de la cantidad o lo que estén más inconscientes, que pasen a tomar conciencia, ¿qué hacen con eso luego? ¿Qué es lo que el trabajo con hombres está haciendo con eso? Es decir, cuando comienzan a tomar conciencia, ¿qué lugar ocupamos las mujeres en ese trabajo? Vale, muchas gracias. Sí. Tenemos 2 preguntas más en sala, pero quiero dar paso un momentito, vamos bien de tiempo, para las personas que están participando en el streaming, ¿vale? Entonces vamos a atender a varias preguntas de personas que están al otro lado de la pantalla. Doy paso a mi compañera. Buenos días. Sonia San Andrés tiene un par de preguntas para ambas ponentes. Y la primera de ellas es, ¿con qué herramientas contamos para protegernos de ese machismo velado por las nuevas masculinidades que realmente no profundizan en las relaciones de poder? Yo diría que, bueno, comprender, hacer visibles, ir nutriendo, ¿no?, esta especie de diagnóstico con elementos que nos permitan ver e identificar, pero yo creo que sería interesante fomentar más espacios de como decía antes, de elaboración de estas experiencias cotidianas, ¿no?, politizando nuestras experiencias cotidianas, dándole un sentido en la más pura tradición feminista, porque me da la sensación de que hoy en día estamos pues muy volcadas en un activismo más de pancarta, de agitación, que me parece imprescindible, o si no, parece que muchas veces derivamos a hacer procesos grupales un poco terapéuticos, ¿no? Porque, bueno, yo de donde vengo, por ejemplo, en la Casa de las Mujeres, que hacen cosas interesantísimas, pero gran parte de lo que se hace es autocuidado, grupo de no sé qué, de constelaciones, cosas que pueden estar bien, o sea, pero me parece que no ayudan a politizar en términos de integrar la experiencia subjetiva con un sentido construido de manera compartida con otras mujeres y sostenido en claves que nos ha aportado y nos aporta la teorización feminista. Yo creo que, por ejemplo, eso sería algo muy importante y muy interesante. Y, de hecho, cuando nos ha pasado, ¿no?, haciendo entrevistas, grupos de discusión sobre estas cosas, sobre las experiencias que has tenido en tu proceso de pareja, de separación, es como que luego hay una resistencia a dejar el grupo, ¿no?, de por qué no quedamos y seguimos, porque no tenemos espacios, o muchas mujeres no tienen espacios en donde elaborar eso, pero para mí lo importante es politizarlo, o sea, contextualizarlo en la lógica patriarcal que atraviesa lo cotidiano, y a partir de ahí, en términos intersubjetivos y con reconocimiento mutuo y dando fuerza, abordar determinadas y poder clarificar qué está en nuestra mano, qué no, no sé, bueno, un poco por ahí. Sí, yo diría además que
una de las herramientas que puede, lo que yo intenté explicar también en mi intervención, que es no confundir el derecho genuino de querer tener ya otro tipo de vínculos con lo que de verdad se nos ofrecen. Eso genera frustración de expectativas y hay que pasar por ahí, yo creo, al día de hoy. ¿Y qué otras herramientas? Y articular todo esto. Desarticular primero, insisto, hay un deseo genuino de relacionarnos desde otro lugar, pero creo que hay que empezar a ver qué es lo que es posible y qué es lo que no al día de hoy en relación a los hombres, porque no somos nosotras las que decidimos cómo son los hombres. Nosotras podemos decidir qué lugar queremos ocupar o cómo vamos a hacer, pero eso es un cambio que tienen que hacer ellos. Entonces, yo creo que una herramienta es no fantasear no confundirlo el deseo con lo que hay realmente. Pero una herramienta de las profesionales o políticas que están pudiendo decidir presupuestos para intervenciones con hombres, ahí sí que hay una herramienta valiosísima de formarse, informarse para saber qué estamos habilitando. Ahí hay una herramienta importantísima porque es también el trabajo que se hace con hombres. Desde nosotras, seguir con nuestro trabajo y todo esto. Pero en lo que hablamos de vincular, están ahí el trabajo con hombres. Y el tema es, la herramienta para mí valiosísima, por eso yo cuando trabajo con grupos de profesionales, trabajamos mucho esto, que en la agenda feminista de pronto sobrevino esto de que hay que trabajar con hombres. Pero en muchos casos dijimos, bueno, sí, hay que trabajar con hombres y ¿qué hay que hacer? Y dicen los expertos, pero no nos metimos realmente a averiguar, a formarnos, a informarnos, como lo hacemos cuando habilitamos intervenciones con mujeres. Y bueno, y el experto dice, y si el experto dice, bueno, a ver, un momentito. Y entonces todas confiamos en que si los hombres alivian sus mochilas, y esto era el único discurso que se oye al día de hoy es esto cambia. Pero bueno, empecemos a ver que no, en estos espacios por lo menos empezamos a dar voz a esto. No está cambiando esto. Está cambiando la calidad de vida para los hombres, sí, pero y ahí creo que hay un recurso valiosísimo a nivel de política pública. Mira, Irene, vamos a hacer una cosa. Como ya nos estamos acercando al tiempo en el que tenemos que dar paso al vídeo de Ana Requena, si os parece, hacemos las preguntas que quedan seguidas y ya pues que contesten Patricia y Susana según ellas consideren. ¿Os parece? Vamos a hacerlas. Vale, fenomenal. En ese caso tenemos una pregunta más del streaming y hay 3 manos que se han levantado aquí. Entonces hacemos la del streaming y os paso el micro, ¿vale? Gracias. En relación a esto último que comentabas, Susana, Maite Armenteros plantea la cuestión de que qué lugar ocuparía la pedagogía feminista precisamente en estos grupos de nuevas masculinidades, así como qué tal veis actualmente el estado de las prácticas coeducativas, teniendo en cuenta también el lugar que tendría que ocupar esta nueva masculinidad. En cuanto a prácticas coeducativas... No te lances, todavía. Tenía por aquí. Perdón. Sí, muchas gracias por las 2 ponencias, han sido muy interesantes y habéis estado contestando un poco, ¿no? Ahora en este último que has dicho tú, Susana, y es en relación a qué hay que hacer con los hombres y cómo ahora se está introduciendo la necesidad, ¿no?, de ir interviniendo también, ¿no?, con los hombres. O sea, hablo desde la posición, desde nuestra fundación que trabaja justamente con hombres, que unos que vienen justo porque están derivados por instituciones penitenciarias, pero una gran cantidad de hombres que también solicitan esa atención, en este caso psicológica, para poder ir, ¿no?, cambiando un poco, ¿no?, su forma de relacionarse en sus relaciones. O sea, ir un poco, ¿no?, a la individualidad, ¿no?, de algunos casos en concreto, ¿no?, que solicitan ayudas y que en la política pública no se menciona esa ayuda justo para que se amplíen estas intervenciones en esta lucha, ¿no?, contra la lacra de la violencia de género, en el incluir también, ¿no?, un poquito más
más allá de las que son las intervenciones que se hacen de forma obligatoria por parte de los delitos ya cumplidos, para aquellos hombres que de mutuo propio se dan cuenta, ¿no?, de que algo no está funcionando, algo no fluye, esas relaciones se están atascando, se están volviendo violentas y quieren hacer algo. Y no se puede hacer mucho desde lo que es la parte, no sé, la parte del Estado que debería de implicarse también con ellos. Creo que es un poco, ¿no?, lanzar un poco la lanza también hacia lo que es el ampliar, ¿no?, esa política pública hacia la intervención con hombres. No sé. Tenemos ahora mismo a Susana Cobas y a Patricia Migot mordiéndose la lengua diciendo ¿cómo no voy a contestar inmediatamente? Un segundito. Teníamos por aquí otra más. Sí. Muchas gracias en primer lugar, me han encantado las dos intervenciones. Y por un lado quería comentar a Patricia, he hecho en falta esos espacios de reflexión que dices y creo que estoy de acuerdo también, como decía Susana, que es una responsabilidad el hacer ver los presupuestos que funcionan y que no funcionan en el trabajo con hombres, porque los problemas no son de patología, sino de cambio de creencias. Es lo más difícil que existe, incluso cuando quieres cambiar, como para intentar convencer a alguien que lo haga. Yo soy psicóloga, he trabajado en violencia de género, tuve que dejar de trabajar por la precarización salarial de ese sector, que es muy significativa cuando las profesionales somos fundamentalmente mujeres. Entonces me parece muy bien la aportación de Susana, porque si lo que se invierte en trabajar con hombres no funciona, pues que se dé para trabajar con mujeres que han sufrido. Y también he hecho en falta trabajar con varones jóvenes, con hijos que han sufrido violencia y que hay muy pocos espacios que a determinadas edades se les deja de atender y que les estamos condenando a reproducir patrones, y eso me parece un factor de cambio importantísimo. Junto con la educación, pasé a trabajar en educación, pues, y sintiéndome mal por venderme, pero claro, tenía que pagar mis facturas, y yo en mi entorno, tanto laboral como personal, me siento marciana, y estoy agotada de sentirme marciana. No te digo ya coeducar, es absolutamente imposible. Yo, por hacer pequeños atisbos, me siento linchada tanto por jefes de equipos directivos de los institutos como con compañeros, que son muy pocos, y por compañeras mayoritariamente. Cuando hablo con los adolescentes, pues se me quedan mirando como si hablara, no sé de qué deciros. Solamente consigo generar un pequeño cambio en la atención individual con chicas, porque yo lamento el dar un testimonio pesimista, pero yo veo a las chavalas y chavales con los que trabajo infinitamente peor que cuando yo tenía su edad. El porcentaje de adolescentes que me cuentan autolesiones, intentos de suicidio y violaciones sufridas en el ámbito de la pareja, que ellas ni siquiera son capaces y se derrumban cuando yo les digo ha sido violada, y consigo que en algunas ocasiones que se den cuenta de que están sufriendo violencia y que dejen esa relación, pero prefieren buscar un psicólogo privado porque no estoy preparada para ir a un punto de violencia. O sea, yo soy muy pesimista en lo personal. Pues me cuesta mucho no caer en la desolación que decía Marcela Lagarde. Es decir, yo me conformaría, tengo la suerte de conocer a Miguel Ángel hace muchos años, fue profesor mío en el máster de la UNED de Violencia de Género, y él siempre me decía, si el problema no es de tus deseos, es de la oferta. Es que yo con los igualitarios, que los son de cara a la galería, casi que me conformaba, pero es que también de esos conozco muy poquitos. Entonces, es decir, pues como no hay hombres que sepan estar a la altura de lo que yo deseo, me quedo sola, pero no caer a la desolación es triste. Solamente siento éxito en lo personal por habérselo sabido transmitir a mi hija, y que mi hija creo que es infinitamente más lista que yo y me ve cosas y me hace críticas que yo me quedo alucinada. Me dice, mamá, es que eres muy maternal con los hombres y es que eres muy maternal con todo el mundo. Y a mí la verdad es que esa parte de mi cuidadora me gusta, pero me gustaría reciprocidad, que también me cuidaran. Entonces, quería daros las gracias y no sé si me he extendido, pero mi experiencia en lo personal y en lo laboral me lleva a una tristeza y pesimismo profundo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Había otra palabra. Vale, teníamos una aquí que creo que han levantado antes. Ahora, vale, genial. ¿No? Pasa por aquí. Te retiras. Buenos días, perdón porque no he podido estar desde el inicio, porque vengo también como la compañera desde un instituto.
trabajando con segundo de la ESO, soy psicóloga de emociones. Entonces, a mí me parece que dividir desde el género deja de lado las biografías concretas y las relaciones particulares que tiene cada uno. Creo que lo importante, y a los hechos me remito, no soy optimista, como decía la compañera, lo importante es que a pesar de, pese a lo que se habla y pese a la conciencia y a los hombres cada vez más identificados con esta cuestión, pues pasa como en otras áreas, que van los que quizá menos lo necesiten. No quiere decir que nunca se va a necesitar, como todo el mundo. Aquí nadie hacemos las cosas perfectas, pero van los que menos lo necesitan. Creo que sí que es muy importante ir precisamente ahí a la biografía, a esa individualidad y en esos contextos comunes. Como es para mí no hay otra solución, visto los resultados en la prevención. Yo una de las cosas que me llama la atención en todas las aulas donde estoy es que cuando yo pregunto, generalmente, estadísticamente, no como norma, hablan los chicos y no hablan las chicas. Y alguien ha hablado aquí de la consciencia, estoy de acuerdo. Es que en un momento dado no saben ni por qué hacen lo que hacen, pero tiene consecuencias. Y quizá en un momento dado, ya cuando esas consecuencias ya te perjudican más, es cuando, bueno, pues ya establecemos medidas que a lo mejor ya es tarde. Para mí no cabe otra solución y por los resultados que tenemos. Muchas gracias. Vamos a tener 2 pequeñas intervenciones más y ya os dejamos hablar, Susana y Patricia, que estaréis desesperadas. A mí se me olvidó todo ya. No, simplemente comentar de unas preguntas que había respondido también la compañera Comas. Yo creo que muchas veces el problema, aunque tengan conciencia, es el aprender a renunciar, ¿no? Que nosotras siempre hemos aprendido a renunciar. Tienes un hijo, una hija, renuncias a una parte por amor, por cuidado, porque te da la gana o porque te ha tocado. Pero en todo, ¿no? En brecha salarial, en todo. Ellos están dispuestos a que cobren lo mismo que ellos. Lo que no están dispuestos es a quitarse ese tanto por ciento porque no existe más dinero. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay 100 euros, para eso tenemos que tener 50 euros cada uno. No vale que tú digas que te encantaría que yo ganase 70, porque es que no existen los 140 euros. Entonces, bueno, lo que decía la compañera Comas, pues estoy muy de acuerdo, y lo único que no estoy de acuerdo es que seguimos sufriendo en los ambientes, como bien han expresado las compañeras. En esta lucha seguimos pagando las que damos las ideas, las que trabajamos, y es a veces bastante frustrante, porque al final yo siempre digo, pues miren, trabájense las masculinidades, no genero expectativas con ustedes y me quedo la herramienta que nos dabas. Y bueno, como estaba medio contestada, pero simplemente por reforzarla. Gracias. Gracias, Clara. Os recuerdo que vamos a tener otros 2 coloquios más tarde, ¿vale? Entonces, si alguien está en ebullición generando más cosas que compartir, luego va a haber más tiempo. ¿Sí? Pues entonces se acabó. Hasta aquí las preguntas por ahora. Sí, podemos contestar a todo, no sé, ya tenemos un premio. A ver, yo por una de las últimas que ha planteado la compañera, no te he entendido muy bien esto de dividir desde el género, que lo importante es lo biográfico. Evidentemente que lo biográfico y lo singular de cada sujeto es muy relevante, pero claro, dividir desde el género no dividimos nosotras, o sea, es el patriarcado el que divide y el que articula procesos de socialización, de interacción que están mediados por estos elementos. Yo, como soy psicóloga social, ya pues por categorización y por activación de procesos, ¿no?, implícitos e inconscientes, en los que se va configurando, ¿no?, procesos de nuestras posiciones y nuestras características subjetivas, ¿no? Por ejemplo, dices, los chicos son los que hablan, y eso lo seguimos constatando en las aulas, claro que sí. Y recordaba una autora que es Sandra Libatzky, que tiene un trabajo maravilloso sobre la pedagogía de la vergüenza. Decimos, claro, las chicas son más vergonzosas, las chicas no se atreven. No, las chicas han estado insertas en millones de interacciones cotidianas en las que se les ha escuchado menos, se les ha interrumpido más, se les ha considerado, ¿no?, con menor atención. Todo eso lo vas incorporando, y cuando te ha pasado lo contrario, pues no tienes muchos problemas, ¿no?, muchos menos problemas. Esto tiene que ver con algo que ha también comentado al principio
que has hablado de la imperfección, ¿no? De la salida por la imperfección. Hoy en día a mí me parece muy preocupante los discursos que reciben las chicas jóvenes porque tienen una presión tremenda por ser, ¿no? Pues, por ser perfectas, que es una palabra que aparece sistemáticamente en los mensajes publicitarios, por ejemplo. Tienes que estar perfecta, que se nos estallaría la cabeza pensando en que a un varón recibiera ese mensaje, ¿no? La perfección, esta demanda de perfección, de seguridad, de autodeterminación, cuando a la vez están experimentando en lo cotidiano muchas situaciones de devaluación y recibiendo también muchos discursos sociales, que no voy a entrar ahí, en donde se sitúa a las mujeres en términos simbólicos de una posición muy degradada, ¿no? Ahí hay un problema bastante considerable y yo creo que eso en las aulas también está pasando o está teniendo cierto reflejo. Más en relación con políticas públicas, yo tampoco le dejo a Susana, y lo de la coeducación. A mí a veces me da rabia pensarme pesimista, la verdad, pero en algunas cosas también comparto cosas que dices, ¿no? Como decía Clara, también que seguimos pagando un precio por estar planteando estas cosas, ¿no? Nosotras. Y más o menos lo que... Yo de las políticas públicas que planteabas tú, yo insisto y no me quiero por aprovechar mucho este tipo de espacios, no me quiero mover de lo que hoy nos estamos proponiendo. Trabajar con hombres, cómo, por qué y para qué. Sean políticas públicas de las que hay, ampliar el espectro, tener en cuenta que no todos los hombres están en el mismo proceso, todo eso está bien, que es lo que se necesita. Pero insisto, las nuevas masculinidades y de lo que estamos hablando, lo que pasa con la vida de las mujeres en relación a este tipo, están mostrando que por ese camino se va a un sitio. Y los malestares invisibles de los que hablaba Patricia, de los que yo trataba de nombrar con los testimonios, es que es un sitio donde la injerencia en la vida de las mujeres no es lo que lleva a la igualdad, que como se llama igual, yo llamo más equivalencia existencial, ¿no? Pero insisto, las políticas públicas habría que ampliarlas o no, pero revisemos, porque del rudo al sensible no están cambiando las relaciones de poder con las mujeres. Entonces, yo me imagino que una mujer que tiene una experiencia concreta con sus parejas o con su padre o con sus hijos o con compañero de trabajo, con el rudo, el sensible le parece una joya. Pero si estamos hablando de políticas públicas, es decir, veamos el camino, ya hay tiempo para recorrerlo. Es decir, nos han hecho creer que la única posibilidad de trabajar con hombres es esta. Y que ¿cómo se llama? Liberar sus emociones, que valoren lo femenino y lo incorporen en sus vidas. Y todo eso realmente, si uno lo analiza, que debería dar resultados. Y dan resultados para mejorar la calidad de vida de muchos hombres. Pero en los vínculos, que las mujeres también vamos creciendo y vamos esperando otro tipo de cosas, no. Entonces, las políticas públicas, me parece fenomenal que amplíen el espectro y todo, pero ¿van a seguir creyendo que hay una sola manera de trabajar con hombres? ¿Van a hacer esta revisión que estamos haciendo hoy? ¿Se van a preguntar por qué, cómo y para qué? Lo que pasa es que es cierto que son voces minoritarias las que están explicando esto. Eso es cierto. Por eso a mí me parece importantísimo espacios que se van abriendo, que por lo menos se escuche esto. Y otra cosa de que has dicho, no, creo que tú, del miedo a quedarse solas, ¿no? Es decir, sí. Quiero decir que hay muchas mujeres que pueden decir el deseo genuino de tener otro tipo, solas y no solamente de pareja, ¿no? Es decir, si esperas esto en los compañeros de trabajo, si esperas en los compañeros de militancia, si esperas qué, es como, bueno, ese es un trabajo que ya sí tenemos que hacer las mujeres, que lo venimos haciendo, pero ¿qué quiere decir quedarse solas? ¿No? Es decir, lamento mucho si no hay lo que yo estoy buscando, o a lo mejor no lo estoy buscando donde lo tengo que buscar, o a lo mejor son vínculos diferentes que yo me tengo que imaginar de lo que se puede al día de hoy. Pero eso sí, la sensación de desolación del hogar o de la soledad
Eso es un trabajo que tenemos que seguir haciendo nosotras. ¿Qué significa estar sola? Sola de hombre, ¿no? Eso es otra historia. Pero cuidado, o hago ese trabajo o no lo hago. Pero si no lo hago, entonces muchas veces invento personajes que no existen. Es decir, por miedo, y bueno, y me quiero relacionar y yo qué sé, entonces, como necesito eso y no lo tengo trabajado y me sigue compensando tener una relación con un hombre porque me completa, es la famosa, es decir, lo que hago es, miro con un ojo, tapo lo que no me gusta, me invento lo otro y después lo pago seguro. O lo tengo claro o no, pero lo pago seguro. Entonces ahí es otra cosa. Es decir, lamentablemente, de mi generación teníamos unos problemas gordos que había que solucionar, pero las de hoy, esto de creer que ya está todo visto y solucionado y ya están los chicos buenos, acompañado por todas las nuevas masculinidades que dicen que es cierto, que son diferentes y lo son, pero cuidado que no mejoran las relaciones de poder. Por eso las políticas públicas. ¿Vamos a seguir en la línea en la que estamos y viendo lo que pasa o nos ponemos en serio a ver qué está pasando? Pero para eso, muchas mujeres que tienen poder de decisión en la política pública, yo no lo tengo, pero tenéis que interesaros más por esto. En alguna época, muchas mujeres profesionales de todo esto decían, tema hombres no cabe en la agenda nuestra, tenemos demasiadas cosas que solucionar, tema hombres es de ellos. Y yo hace años que vengo viendo que el tema hombres es de ellos, pero cuidado, ¿qué está pasando con lo que están haciendo ellos en relación a las mujeres, que es tema nuestro? Y yo decía, a mí sí que me interesa saber qué están haciendo, no el trabajo con hombres, pero qué están haciendo. Entonces, y después vino una cosa así muy sobrevenida, que hay que trabajar con hombres. Y nos quedamos con eso, hay que trabajar con hombres. Pero creo que muy pocas dijimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hay? Empecemos a averiguar con criterio propio, con cierta información, lo mismo que hacemos cuando trabajamos con mujeres. Que es más, podemos habilitar distintas actividades al trabajar con mujeres, pero tenemos muy claro cuáles son las que apuntan a la equivalencia existencial, cuáles son las que me gratifican un poco la vida, las tenemos muy claras. Y con los hombres no, con los hombres hemos decidido que esto que nos ofrecen, que son las nuevas masculinidades, eso va a mejorar sí o sí, y nos compramos todo eso. Ya es hora de empezar a estudiar, digo yo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas, a las aportaciones que se han hecho desde este otro lado de la mesa. Yo creo que a mí me parece que hay claves que han salido como fundamentales, porque yo creo que recuperar el aspecto político y colectivo de nuestro trabajo es fundamental frente a las presiones cada vez mayores de ese individualismo. Y es verdad que las responsabilidades de las políticas públicas de incardinar nuestras acciones en nuestros objetivos desde los planteamientos feministas son fundamentales. Y desde el feminismo, porque como tú has empezado a decir, el feminismo siempre ha partido de lo relacional. O sea, nunca hemos partido solo y exclusivamente de hablar de mujeres. Siempre se ha partido de analizar cuáles son las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Siempre han tenido cabida los hombres, en tanto en cuanto los hombres han querido ser conscientes y cambiar y modificar su posición existencial en esas relaciones. Vamos a dar paso ahora a Clara Saide Baranda, que es directora del Instituto de Estudios de Género, que va a hacer la presentación del vídeo que nos ha enviado Ana Requena.